nombre es Alberto y quisiera compartir una historia que me pasó siendo chofer de tráiler. Una disculpa si mi escritura no es la correcta, trataré de hacerlo lo mejor posible. Hace aproximadamente 3 años, tomé una carga desde la ciudad de Denver hacia la ciudad de Seattle, Washington. Salí con mi carga alrededor de las 3 de la tarde y cerca de la medianoche estaba a punto de llegar a Salt Lake City, donde tenía planeado pasar la noche para descansar unas horas. Estaba manejando por la carretera 89 y antes de llegar a un pueblo llamado Spanish Fork, mi camión comenzó a jalonearse de manera muy rara. Decidí parar y ver qué era lo que estaba pasando. Mientras revisaba cuál podría ser el problema, vi al otro lado de la carretera a un niño de unos 12 o 13 años mirándome fijamente. No le tomé importancia y seguí revisando el camión, pues quería llegar a descansar y continuar mi camino para entregar la carga a tiempo. Pasaron un par de minutos y cuando me di cuenta, el niño ya estaba a un lado mío con un balón de fútbol en las manos. Le dije: «Niño, ¿qué haces aquí? Me has sacado un gran susto». El niño solo me sonrió y me dijo: «Si quiere, yo lo puedo llevar con un familiar mío. Él es mecánico de tráileres y está disponible a cualquier hora. Solo sígame». Ya desesperado por no encontrar el problema en mi camión, le dije al niño que me llevara con su familiar mecánico. Me pidió que lo siguiera y caminamos alrededor de 10 minutos por la oscura carretera. Intenté platicar con él, pero solo caminaba rápido sin contestar o conversar conmigo. Después de ese tiempo, vi una casa con unas luces encendidas y el niño me dijo: «Ahí encontrará quien lo pueda ayudar. Le deseo feliz viaje». Le pregunté por qué no venía conmigo, ya que era muy noche para que él siguiera caminando por esa carretera. Él solo me sonrió y me dijo: «Yo sé cuidarme, señor, y usted cuídese también». Luego desapareció en medio de la oscuridad. Me acerqué a la casa y toqué la puerta. Después de unos minutos, salió un señor de unos 60 años y me dijo: «¿En qué le puedo ayudar, caballero?». Le expliqué que mi camión se había quedado varado a unas 5 millas de allí y que un niño de aproximadamente 12 o 13 años, que decía ser su familiar, me había traído hasta su casa. El señor, sorprendido, me dijo: «¿Un niño? Yo no tengo niños. Mi hijo más chico murió atropellado hace aproximadamente 15 años y tenía 12 para ese entonces». Con la desesperación por arreglar el camión, solo le pedí que si podía, revisara el problema. El señor me dijo: «Espéreme un minuto, voy por mi camioneta y mi herramienta». Después de un par de minutos, el señor salió con su camioneta y me pidió subir en ella para que lo llevara hasta donde mi camión estaba varado. Subí y cuando íbamos en camino, vi que el señor tenía una foto de un niño con una playera roja y un balón de fútbol. Me quedé congelado y le dije: «Ese niño de la foto que usted tiene es quien me trajo hasta su casa». El señor frenó en seco y me dijo: «Señor, yo no estoy para bromas. Soy una persona mayor y no me gustan esos juegos». Le respondí: «Le juro por mi madre que ese niño es el mismo que cruzó la carretera y me dijo que usted era mecánico y que podría ayudarme». El señor, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Le juro que mi hijo fue atropellado hace 15 años, pero no tengo dudas de que él lo haya ayudado, pues era un niño al que le empezaba a gustar la mecánica». Sinceramente, se me hizo un nudo en la garganta. Cuando llegamos al lugar donde estaba mi camión, el señor me dijo: «Mire, sígame un segundo». Cruzamos la carretera y allí estaba una cruz con el nombre de ese niño, justo donde lo vi por primera vez. Esto me llenó de tristeza. Cada vez que paso por ahí, le dejo un ramo de flores a ese niño en agradecimiento por haberme ayudado esa fría noche de invierno. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque han pasado ya algunos años desde que ocurrió. Lo que viví en esa carretera me marcó profundamente, tanto que cada vez que paso por ese tramo, un escalofrío recorre mi espalda y me veo obligado a mirar hacia otro lado. Todo comenzó como una noche normal de trabajo, pero terminó siendo una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. He sido trailero desde hace más de 20 años.
y aunque he vivido muchas cosas en la carretera, nunca imaginé que algo tan perturbador podría sucederme. Y esta es la historia de cómo recogí a un anciano en el camino, un anciano que, según supe después, había muerto años atrás en un incendio. Aquella tarde, el sol ya comenzaba a ocultarse cuando recibí la orden de transportar una carga desde el norte del país hasta un pequeño pueblo en el sur. La ruta era larga, pero ya estaba acostumbrado a esos recorridos nocturnos. Siempre me ha gustado manejar de noche. El silencio, la soledad de la carretera y la tranquilidad de saber que la mayoría de la gente duerme mientras yo avanzo por el asfalto. Era casi como un ritual para mí, uno que me permitía reflexionar sobre mi vida, mis errores y mis aciertos. No tengo mucho que decir sobre mi vida personal. Después de tantos años en la carretera, me acostumbré a estar solo. Mi familia vive lejos y aunque nos mantenemos en contacto, las distancias y mi trabajo me han alejado de ellos. Nunca me he casado ni he tenido hijos, algo que a veces lamento, pero la vida de un trailero es solitaria por naturaleza. Así que me he acostumbrado a mi propia compañía y a los largos trayectos en silencio. Esa noche, la carretera estaba desierta. No había visto un solo vehículo en horas, y el cielo estaba cubierto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más densa. Avanzaba a buen ritmo, esperando llegar a mi destino antes del amanecer, cuando de repente vi una figura en la orilla de la carretera. Era un hombre, aparentemente mayor, que caminaba lentamente con una maleta en la mano. A pesar de que no es común que me detenga, algo en su figura me hizo sentir la necesidad de ayudarlo. Reduje la velocidad y me acerqué al borde del camino. Bajé la ventanilla y le hablé. «¿A dónde va, señor? ¿Necesita ayuda?» El anciano levantó la vista y pude ver su rostro iluminado por la tenue luz de los faros. Tenía una expresión de cansancio, pero también de agradecimiento. «Perdí mi hogar, no sé dónde estoy», dijo con voz débil. Algo en su tono me hizo sentir compasión por él. No parecía estar bien, y aunque la idea de recoger a un extraño en la carretera no era algo que normalmente haría, decidí ofrecerle un aventón. «Suba, lo llevaré a un lugar seguro», le dije. El anciano asintió y lentamente subió al camión, colocando su maleta en el asiento junto a él. Cerré la puerta y continué mi camino. El silencio entre nosotros era pesado y aunque intenté iniciar una conversación, sus respuestas eran breves y cortantes. Solo mencionó que había perdido su hogar en un incendio y que no tenía a dónde ir. Después de un rato, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Pensé que sería un buen lugar para dejar al anciano, ya que seguramente encontraría ayuda allí. Al acercarnos, el anciano me pidió que lo dejara en la entrada del pueblo, lo cual me pareció extraño, pero decidí respetar su decisión. «Aquí está bien», dijo cuando estábamos a punto de entrar al pueblo. Detuve el camión y el anciano bajó lentamente, tomando su maleta. Antes de cerrar la puerta me miró y dijo: «Gracias por la ayuda, joven, que Dios lo bendiga». Le devolví la sonrisa y lo vi caminar hacia la oscuridad. Después de un momento, encendí el motor nuevamente y continué mi camino. Pensé que había hecho una buena acción esa noche, pero una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. Horas después, cuando ya estaba amaneciendo, llegué a mi destino y entregué la carga. Mientras esperaba para firmar los papeles, me acerqué a un pequeño café en el pueblo y comencé a hablar con el dueño, un hombre mayor que parecía conocer bien la zona. Le mencioné que había recogido a un anciano en la carretera y que lo había dejado en el pueblo cercano. La expresión del hombre cambió de inmediato. «¿Un anciano, dice?», preguntó con un tono de incredulidad. «Sí, un hombre mayor que dijo haber perdido su hogar en un incendio». El hombre me miró fijamente y después de un momento dijo: «Hace muchos años hubo un incendio en un pequeño rancho cerca de ese pueblo. Un anciano murió en el fuego. Nadie pudo salvarlo. Desde entonces
Hay quienes dicen que han visto su figura caminando por la carretera, buscando su hogar, pero eso es solo una leyenda, ¿no? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Podría ser que el anciano que recogí no era más que un espectro, una alma perdida atrapada en este mundo? Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. La imagen del anciano caminando por la carretera seguía rondando en mi mente. Decidí regresar por el mismo camino en mi viaje de vuelta, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Cuando llegué al tramo donde lo había recogido, me detuve y bajé del camión. La carretera estaba tan desierta como la noche anterior, y no había rastro alguno del anciano. Caminé un poco, buscando alguna señal de él, pero no encontré nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en la orilla de la carretera. Era la maleta que el anciano había llevado consigo. Me acerqué con cautela y la abrí. Dentro encontré ropa vieja, quemada en algunos lugares, y un pequeño marco con una fotografía. Era una foto en blanco y negro de una familia: el anciano, una mujer y 2 niños. Todos ellos sonreían, ajenos a la tragedia que los esperaba. Al girar el marco, vi que había algo escrito en la parte de atrás: siempre estaré buscando mi hogar hasta que los vuelva a encontrar. Sentí una tristeza profunda al leer esas palabras. No tenía idea de cómo esa maleta había llegado allí, pero una cosa era clara: el anciano estaba condenado a vagar por la carretera, buscando algo que nunca podría recuperar. Después de recoger la maleta, regresé al camión y continué mi camino. No volví a ver al anciano en la carretera, pero su presencia me acompañó durante todo el trayecto. Aquel encuentro cambió mi forma de ver la vida, y cada vez que paso por ese tramo de la carretera, le dedico una oración en silencio, esperando que algún día el alma del anciano encuentre la paz que tanto busca. Quizás era solo una leyenda, o tal vez realmente había cruzado caminos con un espíritu en pena. Lo que sé es que esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender, y que incluso en la soledad de la carretera nunca estamos realmente solos. Desde pequeño, mi vida siempre estuvo ligada a la carretera. Mi padre era trailero, y crecí escuchando las historias que él contaba de los largos viajes por México, las noches solitarias y los encuentros con otros camioneros en las paradas. A medida que fui creciendo, supe que ese sería mi destino también. No hubo otra opción en mi mente. Así que, apenas cumplí la mayoría de edad, empecé a trabajar con él, aprendiendo todo lo que podía sobre el oficio. Años después, ya tenía mi propio camión, y mi vida era la carretera. Me gustaba la soledad, el poder de un motor rugiendo bajo mis pies y la sensación de libertad que solo el horizonte interminable podía ofrecer. Sin embargo, hay algo que nunca me prepararon para enfrentar. Mi padre, como muchos otros, tenía sus supersticiones, pero yo nunca les presté mucha atención. Siempre pensé que eran cuentos para pasar el tiempo, nada más. Pero lo que me ocurrió en uno de esos viajes por la carretera, en medio de la noche, fue algo que nunca podré olvidar y que todavía me hace dudar de lo que realmente es posible en este mundo. Aquella noche era como cualquier otra. Había cargado el camión en Monterrey y tenía que hacer una entrega en la Ciudad de México. El viaje era largo, pero ya lo había hecho muchas veces. Conocía cada curva, cada pendiente y cada recta como la palma de mi mano. La radio apenas funcionaba en esas carreteras solitarias, así que mi única compañía era el sonido del motor y el zumbido del viento. La noche estaba despejada pero sin luna, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más profunda. Los faros del camión apenas iluminaban unos metros por delante, y todo lo demás era negro como el carbón. Manejaba tranquilo, sin prisa, cuando empecé a sentir algo extraño en el aire. Al principio lo atribuí al cansancio, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. No fue un ruido en particular lo que me alertó, sino una sensación de presencia, como si hubiera alguien más en la cabina. De reojo, me pareció ver una sombra moviéndose en el asiento del copiloto,
pero cuando giré la cabeza no había nada. «Es el cansancio», me dije, tratando de tranquilizarme. Pero la sensación no desaparecía. De hecho, se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzaba. Puse música para distraerme, pero el volumen bajo de la radio apenas ayudaba. Y entonces lo escuché por primera vez, un susurro. No podía distinguir las palabras, pero el sonido era inconfundible. Alguien estaba hablando en voz baja justo detrás de mí. Grité un «¡Hey!» mientras giraba el cuello para ver si alguien se había subido sin que me diera cuenta, pero la cabina estaba vacía. De repente, un frío helado recorrió mi espalda. No había nadie, pero el susurro continuaba. Bajé la velocidad, pensando en detenerme, pero el lugar donde estaba no era seguro para aparcar. Decidí seguir, intentando mantener la calma. Sin embargo, cuando pasaron unos minutos más, la situación empeoró. Empecé a ver marcas de dedos en el cristal del parabrisas, como si alguien estuviera presionando desde adentro. Eran huellas frescas, húmedas, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de recordar si había escuchado alguna historia parecida de otros camioneros, pero nada me venía a la mente. Los susurros se intensificaron y ahora parecían venir de todas partes. Era como si varias personas estuvieran hablando entre sí, sus voces mezcladas en un murmullo confuso e incomprensible. Decidí que necesitaba detenerme y salir del camión. No podía seguir conduciendo en esas condiciones. Encontré una pequeña área de descanso a unos kilómetros adelante y me detuve, respirando hondo antes de apagar el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero el frío no desapareció. Abrí la puerta y bajé, sintiendo el suelo bajo mis pies como un alivio. Me alejé unos pasos del camión, mirando la cabina iluminada por las luces internas. Desde afuera todo parecía normal, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Encendí un cigarro y traté de calmarme, observando cómo el humo se disipaba en la oscuridad. Cuando me atreví a regresar al camión, la situación no había cambiado. Las marcas de dedos seguían allí, y el susurro, aunque más bajo, aún era audible. Me senté en el asiento del conductor sin saber qué hacer. Encender el camión y continuar parecía una locura, pero quedarme allí tampoco era una opción. De repente sentí un movimiento detrás de mí, como si alguien se deslizara en el asiento trasero. No quería girar la cabeza, no quería ver lo que estaba allí, pero al final mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lentamente me volví y lo que vi me hizo gritar. La cabina estaba vacía, pero las huellas de manos y dedos estaban por todas partes, en los cristales, en el asiento, incluso en el tablero. Era como si un grupo de personas invisibles hubiera pasado por allí, tocándolo todo, pero no había nadie que yo pudiera ver. No recuerdo exactamente cómo llegué a la Ciudad de México esa noche. Lo siguiente que sé es que estaba aparcando el camión en el lugar de entrega, temblando, con el sol empezando a salir. La luz del día no hizo que el miedo desapareciera. Los susurros se habían detenido en algún punto, pero la sensación de que no estaba solo nunca me abandonó. Cuando bajé del camión, noté que las huellas en los cristales habían desaparecido. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había estado allí conmigo durante ese viaje. No volví a tomar esa ruta de noche. Y cada vez que estoy en una cabina, especialmente de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver nada, pero temiendo lo contrario. Ese encuentro cambió mi vida. Dejé de creer que las historias de fantasmas eran solo cuentos para asustar a los novatos. Algo más existe en esas carreteras solitarias, algo que no podemos ver, pero que está allí, esperando. Y a veces, solo a veces, decide hacerse presente, recordándonos que no estamos tan solos como creemos. Desde entonces, he escuchado a otros camioneros contar historias parecidas. No todos han tenido la misma experiencia, pero muchos han sentido que hay algo más en la carretera, algo que no pertenece a este mundo. Algunos lo llaman superstición,
Otros lo consideran simplemente el resultado de la soledad y el cansancio. Pero yo sé lo que viví y eso es suficiente para mí. Ahora, cuando salgo en un nuevo viaje, siempre me aseguro de llevar algo que me recuerde que debo tener cuidado. Una cruz, un amuleto, lo que sea, porque, aunque no se pueda ver, lo que está ahí afuera no es algo que quiera volver a encontrarme. Y así sigo, recorriendo las carreteras de México, con los ojos bien abiertos y el corazón en alerta, esperando que nunca más tenga que enfrentar a esos pasajeros invisibles que decidieron acompañarme aquella noche. Pero sé que, tarde o temprano, volverán, y cuando lo hagan, estaré listo. O al menos, eso me digo para no perder la cordura. Siempre he creído que la carretera es un reflejo de la vida misma. No sabes a dónde te llevará el camino hasta que estés en él, y muchas veces lo inesperado es lo que define tu destino. Desde joven tuve una relación cercana con los camiones. Mi padre era trailero, y recuerdo esas largas noches sentado a su lado, observando las luces de la carretera mientras él me contaba historias de lugares lejanos y misteriosos. Cuando crecí, era natural que siguiera sus pasos, y aunque nunca pensé que experimentaría algo tan extraño como lo que les voy a contar, sabía que la carretera tenía sus secretos. Era una noche de octubre, y como siempre, estaba solo en la carretera. Transportaba una carga importante de electrodomésticos desde Ciudad de México hacia Monterrey. El reloj marcaba las 2 de la mañana y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Había estado conduciendo por casi 14 horas, con pequeñas pausas para estirar las piernas y tomar un café. Conducir de noche no es fácil. La oscuridad parece volverse más densa y cada sombra al borde del camino puede jugarte una mala pasada. Recuerdo que esa noche la luna apenas se asomaba entre las nubes. La carretera estaba desierta, solo un par de vehículos pasaban de vez en cuando. El GPS me decía que debía seguir recto, pero algo no cuadraba. Me sentía desorientado, como si hubiera tomado un desvío sin darme cuenta. La señal del GPS comenzó a fallar, y el mapa en la pantalla parpadeaba antes de quedarse en blanco. Maldije entre dientes. Sabía que no podía detenerme mucho tiempo en medio de la nada. Decidí seguir adelante y confiar en que encontraría una señal más adelante. Después de unos minutos, vi una pequeña luz a lo lejos. Parecía una casa, aunque no entendía qué hacía una vivienda tan solitaria en medio de esa carretera. La necesidad de orientación y el deseo de descansar un poco me llevaron a detener el camión en el arcén. Apagué el motor y bajé, notando que el lugar estaba extrañamente silencioso. Solo el viento susurraba entre los árboles. La casa era pequeña, de adobe, con una luz tenue que escapaba por las rendijas de la puerta y las ventanas. Me acerqué y toqué la puerta, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Después de unos segundos, un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro estaba arrugado y su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí. «Buenas noches», dije, tratando de sonar educado. «Estoy un poco perdido. Mi GPS dejó de funcionar y no estoy seguro de si voy por el camino correcto hacia Monterrey». El hombre me observó por un momento antes de asentir lentamente. «Este camino lleva a Monterrey», respondió con voz rasposa. «Pero es fácil perderse por aquí. Pocos pasan por esta ruta a estas horas. ¿Quieres pasar un momento? Puedes descansar y tomar un poco de agua». La oferta me pareció extraña, pero el cansancio pudo más que mi intuición. Asentí y entré en la casa. Adentro, todo estaba bien cuidado, aunque había algo en el ambiente que no me terminaba de encajar. Había un cuadro antiguo en la pared que mostraba un paisaje oscuro y desolado, y la decoración era anticuada, como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa. El hombre me ofreció una silla junto a una mesa de madera y un vaso de agua que acepté con gratitud. Mientras bebía, intenté iniciar una conversación. «¿Vive aquí desde hace mucho tiempo?», pregunté, tratando de romper el hielo. El hombre asintió lentamente. «Toda mi vida, no muchos paran aquí,
pero los que lo hacen siempre encuentran el camino que buscan. Había algo en su tono que me inquietó, pero no le di demasiada importancia. Después de unos minutos, agradecí su hospitalidad y me levanté para continuar mi viaje. Gracias por su ayuda. Mejor sigo mi camino antes de que se haga más tarde. El hombre simplemente asintió y me acompañó hasta la puerta. Cuando salí, me giré para darle una última mirada, pero algo me hizo detenerme en seco. La casa, que momentos antes estaba justo detrás de mí, había desaparecido por completo. Solo quedaba el paisaje oscuro, la carretera y mi camión estacionado al borde. No podía creer lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. Me froté los ojos, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Di un par de pasos hacia atrás, buscando alguna señal de que la casa había estado allí, pero no había nada. El lugar estaba completamente vacío. Mi mente se llenó de preguntas y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba la casa? ¿Y el hombre que me había dado indicaciones? Todo parecía tan real, tan tangible, y sin embargo se había desvanecido en el aire. Me acerqué al camión, con las manos temblorosas. Miré a mi alrededor una vez más, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Encendí el motor y aceleré, decidido a alejarme de ese lugar lo más rápido posible. El GPS seguía sin funcionar, pero ya no me importaba. Solo quería dejar atrás esa extraña experiencia. Mientras conducía, intenté calmar mi mente repasando los eventos en mi cabeza. No tenía sentido, pero algo en mí sabía que lo que había visto o creído ver no era producto del cansancio. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. A medida que avanzaba por la carretera, los faros del camión iluminaban el camino frente a mí, pero mi mente estaba atrapada en lo que acababa de vivir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré una estación de servicio. Necesitaba detenerme, tomar un café y tratar de entender lo que había pasado. Entré al lugar y pedí un café bien cargado. El encargado, un hombre de mediana edad con una barba espesa, me miró con curiosidad. ¿Vienes de lejos?, preguntó mientras me servía el café. Asentí, aún un poco aturdido por la experiencia. Sí, he estado conduciendo toda la noche. Algo extraño me pasó en la carretera, respondí sin entrar en detalles. El hombre levantó una ceja, pero no dijo nada más. Después de un momento, fue él quien rompió el silencio. Por esta carretera pasan cosas raras de vez en cuando. No eres el primero que me cuenta algo así. Algunos dicen que ven luces que desaparecen, otros que escuchan voces en la noche. Pero lo de la casa, eso es nuevo para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si el hombre me estaba tomando el pelo o si realmente había algo más en esa carretera de lo que yo sabía. Terminé mi café y salí de la estación, con la mente aún llena de preguntas sin respuesta. Esa noche llegué a Monterrey sin más incidentes, pero la experiencia me dejó marcado. A lo largo de los años he recorrido esa misma carretera en varias ocasiones, pero nunca más volví a ver la casa, ni al hombre que me dio indicaciones. A veces pienso que fue un sueño, pero sé que no lo fue. Lo que vi esa noche fue real, o al menos tan real como la carretera misma. Y así sigo conduciendo, sabiendo que la carretera siempre tendrá sus misterios y que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. Quizás fue una advertencia o quizás solo una prueba de que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Pero lo que sé con certeza es que cada vez que paso por ese tramo de la carretera, no puedo evitar sentir que algo o alguien está observándome desde las sombras. Desde joven supe que mi destino estaba detrás de un volante, recorriendo largas distancias y cargando toneladas de mercancía de un punto a otro. La vida en la carretera me brindaba libertad, pero también traía consigo un peso constante, el peligro.
Desde accidentes inevitables hasta asaltos en caminos solitarios, uno nunca sabe qué esperar cuando se adentra en la oscuridad de la noche. Me gusta pensar que soy un hombre práctico. He visto muchas cosas en la carretera, pero siempre las atribuí a la fatiga o a las sombras jugando con mi mente. Nunca fui de los que creen en lo sobrenatural, o al menos así era antes de lo que sucedió en esa curva maldita. Había sido un día largo, como tantos otros. La carga de cajas de herramientas estaba asegurada en el remolque, y el viaje, que había comenzado temprano por la mañana, me tenía ahora navegando por una carretera serpenteante en algún lugar entre la sierra y el valle. El sol ya había desaparecido, y la oscuridad de la noche me envolvía como una manta fría. Lo único que rompía la negrura era el haz de luz de los faros de mi camión, cortando a través de la penumbra y revelando poco más que la estrecha carretera y las sombras de los árboles. Conforme avanzaba, recordé las advertencias de otros camioneros sobre una curva peligrosa en ese tramo. Todos decían lo mismo. Era un lugar donde muchos habían perdido el control, donde los accidentes eran frecuentes. Esa curva tiene un demonio, decían algunos, riendo para ocultar el miedo. Yo siempre lo tomaba como un cuento más, algo que se cuenta para pasar el tiempo. Pero esa noche todo cambió. Mientras me acercaba a la curva, sentí una extraña inquietud en el aire. El viento pareció detenerse y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto se hizo más intenso, como si algo estuviera absorbiendo los sonidos a mi alrededor. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin razón aparente, pero me dije a mí mismo que era solo el cansancio. No era la primera vez que manejaba hasta altas horas de la noche. Justo cuando empezaba a girar el volante para tomar la curva, lo vi. Una figura se materializó a un lado de la carretera, en la misma curva que había escuchado tantas veces mencionar. Era una figura humana, un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido con ropas oscuras y raídas, casi como un campesino de otro tiempo, y su rostro estaba pálido, iluminado por los faros del camión. Frené instintivamente, casi sin pensarlo. El chirrido de los frenos resonó en la noche, y el camión se sacudió mientras luchaba por detenerse a tiempo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el sudor frío recorría mi frente. Logré detenerme a pocos metros de la figura, evitando lo que seguramente hubiera sido un accidente fatal. Pero cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. El aire se sentía más pesado y una especie de niebla comenzó a rodear el área. Me quedé inmóvil, mis manos apretando el volante con fuerza, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Qué demonios fue eso?, me pregunté en voz alta, sin esperar respuesta alguna. Decidí bajar del camión para ver más de cerca. Era una locura, lo sabía, pero algo dentro de mí me impulsaba a investigar. Tal vez era la necesidad de comprobar que no estaba perdiendo la razón, o quizás era simple curiosidad. Tomé una linterna y abrí la puerta del camión, bajando con cautela. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar para esa época del año. Caminé hacia el lugar donde había visto a la figura, apuntando la linterna hacia la carretera y sus alrededores, pero no había nada, ni una huella, ni un rastro, solo el asfalto oscuro y la neblina que seguía espesándose. Justo cuando estaba a punto de regresar al camión, escuché un susurro. Fue un sonido suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener en seco. Giré la linterna, buscando el origen del sonido, pero todo lo que vi fue la carretera vacía. El susurro se repitió, esta vez más claro. Parecía una voz que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Gracias, fue lo que escuché. Gracias por detenerte. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Estaba completamente solo y sin embargo, esa voz era real. Respiré hondo, tratando de calmarme, y regresé al camión lo más rápido que pude. No quería quedarme allí ni un segundo más.
Una vez dentro, cerré la puerta de un golpe y encendí el motor. El rugido del camión me devolvió una sensación de control, aunque seguía sintiendo una opresión en el pecho. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo en la oscuridad, pero no había nada. Reanudé mi camino, tomando la curva con mucho más cuidado de lo que había planeado. Pero la sensación de que algo me seguía no desapareció. Mis manos seguían temblando mientras mantenía el volante firme. No sé cómo logré llegar a la siguiente área de descanso, pero cuando lo hice, estacioné el camión y apagué el motor. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos y tratando de relajarme. Pero cada vez que los cerraba, veía esa figura, ese rostro pálido y la voz, esa voz que seguía resonando en mi mente. Me preguntaba si lo que había visto era real o si simplemente era producto del cansancio. Una alucinación provocada por la fatiga y las historias que había escuchado. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era así. Esa figura, esa voz, había sido real. Y aunque no podía explicarlo, sentía una extraña gratitud hacia esa ánima, como si su aparición me hubiera salvado de algo mucho peor. Han pasado varios años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue tan vívido como entonces. No he vuelto a pasar por esa curva sin pensar en lo que vi, sin sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. A veces hablo con otros traileros y les cuento la historia, aunque la mayoría se limita a sonreír y decir que fue solo mi imaginación. Pero yo sé que no fue así. Esa ánima, ese espíritu, estaba allí por una razón. Tal vez fue un alma perdida, alguien que encontró su final en ese lugar y ahora advierte a otros del peligro, o quizás fue algo más, algo que mi mente no puede comprender del todo. Lo que sí sé es que esa noche cambió algo dentro de mí. Ahora, cuando tomo la carretera, lo hago con más respeto, con más cuidado, porque en el fondo sé que no estamos solos en estos caminos. Hay cosas que no podemos ver, pero que están allí, vigilando, protegiendo o acechando. Y cada vez que veo una curva peligrosa en la carretera, no puedo evitar frenar un poco, mirar a mi alrededor y preguntarme si alguna vez volveré a ver esa figura, esa ánima que una vez me salvó de un destino incierto. No hay nada como la carretera para un hombre como yo. Desde joven supe que la vida de camionero era la que me esperaba. Mi padre lo fue y mi abuelo antes que él. Así que no fue una sorpresa cuando, a los 18 años, me subí a un camión por primera vez, sintiendo la vibración del motor bajo mis pies, el rugido del diésel en mis oídos y el viento golpeando mi rostro. La carretera se convirtió en mi hogar y mi camión en mi refugio. A lo largo de los años he visto de todo: accidentes, amaneceres espectaculares, noches estrelladas y tormentas que hacen temblar el alma. Pero nunca en todos mis años al volante había experimentado algo como lo que sucedió aquella noche en la Sierra de Puebla. Era una de esas noches en que la niebla se cierne sobre la carretera como un manto pesado, apagando cualquier luz y engullendo el sonido. No se veía ni a 1 metro de distancia y la única guía era la línea amarilla que se desdibujaba bajo mis luces frontales. Sabía que era peligroso, pero estaba atrasado con la entrega y no podía darme el lujo de detenerme. Mientras avanzaba con precaución, mi atención fue captada por una pequeña figura en la carretera. Un niño, apenas visible entre la niebla, vestido con ropa ligera, algo completamente inusual para una noche tan fría. Parecía estar parado justo en medio del camino, inmóvil, como si estuviera esperando. Mi corazón dio un vuelco y sin pensarlo pisé el freno con fuerza. El camión se detuvo a pocos metros del niño, con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Apagué el motor y salí rápidamente, temiendo que el niño estuviera herido o perdido. «Oye, niño», grité mientras me acercaba, sintiendo la humedad de la niebla empapando mi ropa. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?». Pero antes de llegar a él, el niño desapareció. No fue que corriera o se escondiera, simplemente se desvaneció en la niebla,
como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, con la mano extendida, tratando de entender lo que acababa de suceder. No había forma de que hubiera imaginado aquello. El niño estaba allí. Lo había visto con mis propios ojos. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido así? No puede ser, murmuré para mí mismo, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal de vida. No es posible. Regresé al camión, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Encendí el motor, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel niño. Algo no estaba bien. Algo en esa carretera, en esa noche, no era normal. Esa misma noche, mientras descendía por una de las curvas más peligrosas de la sierra, sentí cómo el volante de repente se volvió pesado, como si algo estuviera tirando de él. Luché por mantener el control, pero era como si una fuerza invisible intentara desviar el camión hacia el precipicio. «¡No, no ahora!», grité, aferrándome al volante con todas mis fuerzas. El camión patinó, y por un momento pensé que me iría directo al vacío. Pero con un esfuerzo final logré enderezarlo, sudando frío y con el corazón en la garganta. Me detuve en la primera área de descanso que encontré, con las manos temblorosas y el cuerpo entero sacudido. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño parado en la carretera, mirándome fijamente con esos ojos vacíos, como si me estuviera acusando de algo. ¿Pero de qué? Los siguientes días no fueron mejores. Empezaron a suceder cosas extrañas con el camión. Las luces se apagaban y encendían solas. La radio emitía estática o voces susurrantes que no podía entender. Y en varias ocasiones, las puertas del remolque se abrían solas en medio de la carretera. Al principio pensé que tal vez el camión tenía un fallo eléctrico, pero después de llevarlo al taller, me dijeron que no había nada malo con él. «Debe ser tu imaginación, amigo», me dijo el mecánico, riendo mientras limpiaba sus manos de grasa. «Tal vez necesitas un descanso». Pero no era mi imaginación, lo sabía, y la peor parte es que no tenía a quien contárselo sin que me llamaran loco. Los accidentes empezaron a volverse más frecuentes. Una noche, mientras cruzaba un puente, sentí un golpe fuerte en el costado del camión, como si algo o alguien lo hubiera embestido. Pero al detenerme y revisar, no había nada allí, ni siquiera un rasguño. Empecé a evitar las rutas por la sierra, pero no importaba a dónde fuera, la sensación de ser observado no me dejaba. El rostro del niño aparecía en mi mente cuando menos lo esperaba, y cada vez que pasaba por un banco de niebla, sentía que él estaba allí, observándome desde la oscuridad. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Una noche, en un arranque de frustración, grité a la nada: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo esto?». Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz resonando en la cabina vacía. Finalmente no pude más. Decidí que dejaría de manejar por un tiempo. Hablaría con mi jefe, le pediría unos días libres para aclarar mi mente. Pero esa noche, la última que estuve al volante, fue la peor de todas. Estaba manejando por una carretera recta y solitaria, sin un alma a la vista, cuando la niebla empezó a levantarse de nuevo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y antes de darme cuenta, allí estaba de nuevo, el niño, parado en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos. Esta vez no intenté frenar. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, decidido a atravesar esa maldita visión, esperando que desapareciera como las otras veces. Pero cuando pasé a través de la niebla, sentí un impacto bajo las ruedas, seguido de un sonido desgarrador que me hizo frenar de golpe. El camión se detuvo, y en el silencio que siguió, el eco del impacto seguía resonando en mis oídos. Salí con el estómago hecho un nudo y caminé hacia la parte delantera del camión. Lo que vi me heló la sangre. En el suelo, iluminado por los faros, estaba el cuerpo del niño, destrozado por el impacto.
Caí de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Lo había atropellado, era real, pero ¿cómo era posible? No, no puede ser, murmuré, sintiendo que las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No era real, pero allí estaba. El niño que había visto tantas veces en la niebla ahora yacía inerte frente a mí. No sabía qué hacer, no podía pensar. Solo podía mirar el cuerpo y sentir que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. De repente, el cuerpo empezó a moverse. Retrocedí, aterrado, mientras el niño se levantaba lentamente, como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba lleno de sangre, pero sus ojos seguían siendo esos pozos vacíos que me habían atormentado desde aquella primera noche. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir antes de que el niño comenzara a caminar hacia mí. No esperé a ver qué sucedería. Me levanté y corrí hacia el camión, cerrando la puerta con fuerza y encendiendo el motor. No me importaba a dónde iba, solo quería alejarme de ese lugar, de ese niño, de esa pesadilla. El camión arrancó y conduje a toda velocidad sin mirar atrás. Podía sentirlo, sabía que él me seguía, que estaba en alguna parte de esa maldita niebla, esperando a que cometiera un error, a que me detuviera. No sé cuánto tiempo conduje, pero cuando finalmente vi las luces de la ciudad a lo lejos, me permití un suspiro de alivio. Estaba a salvo. Había dejado al niño atrás. O eso pensé. Han pasado meses desde aquella noche, pero nunca volví a ser el mismo. Dejé el trabajo de camionero, vendí mi camión y me mudé a la ciudad, lejos de cualquier carretera solitaria. Pero a veces cuando cae la niebla, aún siento que me observa. Sé que no estoy a salvo, que nunca lo estaré realmente. El niño en la niebla sigue allí, esperando, acechando, y tarde o temprano sé que vendrá por mí. La carretera me lo enseñó, no puedes escapar de tu destino.